Bien, tenemos la lectura en 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9. Empezamos, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En este primer versículo podemos ver dos cosas. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. En esta primera parte podemos hacernos una pregunta. ¿Cada cuánto le damos gracias a nuestro Dios por nuestros hermanos en Cristo? ¿Cada cuánto damos gracias a Dios por la iglesia en la que nos congregamos? Por las personas que nos rodean. ¿Cada cuánto damos gracias a Dios por cada una de esas personas que asisten a los cultos, a nuestras reuniones? Por cada una de esas personas que se preocupa por nosotros. ¿Cada cuánto damos gracias a Dios por ellos? Miremos aquí el apóstol Pablo dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Ese siempre es una tarea constante, día a día, hora a hora, minuto a minuto. Y de ahí debemos preguntarnos eso: ¿cada cuánto damos gracias a Dios por nuestros hermanos? Interesante para reflexionar. Lo segundo, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. No es un regalo que haya sido alcanzado gracias a nuestras obras, o gracias a lo que decimos, o cómo actuamos. No. En Cristo Jesús fue un regalo el hecho de podernos llamar hijos de Dios y poder llamarnos entre nosotros hermanos en Cristo. Fue gracias a Cristo, no fue gracias a nosotros, no fue gracias a algo que el pastor hiciera, no fue gracias a algo que nuestros familiares hicieran, fue gracias a Dios. Siguiente versículo, versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Hay veces en las que nos podemos sentir incompletos para desarrollar una tarea. Que nos piden haga tal cosa en la iglesia y decimos: no, pero es que yo no sé, yo no tengo cómo. Y eso es un error. Dios ya nos otorgó el cómo. Dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en todas las cosas. Obviamente las cosas buenas. Fuimos enriquecidos en Él. Tenemos cómo hacerlo. Claro que sí. Tenemos cómo dirigir, claro. Tenemos cómo cantar, claro que sí. Tenemos cómo enseñar, obvio. La cuestión es que debemos dejar que el Espíritu trabaje en nosotros, que el Espíritu se manifieste en nosotros, ¿vale? Porque eso está en nosotros, claro. Fuimos otorgados de muchos dones y cada uno de nosotros cumple una tarea específica en la iglesia y debe cumplirla. La cuestión es que debemos de trabajar al Espíritu en nosotros para que esos dones se puedan manifestar. En toda palabra y en toda ciencia, lo que venía diciendo, fuimos enriquecidos para poder hablar, para poder entender, para poder comprender, para poder explicar la palabra de nuestro Dios. Y en toda ciencia, en toda aquella cualidad que en nuestra vida podamos necesitar. Tanto en nuestra vida fuera de la iglesia como en nuestra vida en la iglesia. Hay muchas formas de servir, muchas ciencias para aplicar en nuestra vida diaria. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Esto es un punto importante, va relacionado a nuestras obras. ¿Estamos actuando como Cristo actuaría? Siempre debemos preguntarnos eso. QHC, ¿qué haría Cristo? Esa es nuestra vida, el testimonio de Cristo confirmado en nosotros, es eso. ¿Qué haría Cristo en este momento de nuestra vida? ¿Cómo actuaría? Para poder hacerlo de esa manera, para que podamos reflejar a Dios, a Cristo en nuestras vidas. Ese es el testimonio de Cristo confirmado en nosotros, cuando podemos actuar, vivir como Cristo. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Lo que les dije hace rato, hace un momento, de tal manera que nada os falta en ningún don. Todos tenemos un servicio, todos tenemos un propósito. No fuimos llamados simplemente para llenar una estadística y un número de personas que se convirtieron a Cristo en el año o en el mes. Fuimos llamados para cumplir una tarea en la iglesia, en la sociedad. Para eso fuimos llamados.
Y tenemos que estar seguros de que nada os falta. Es decir, tenemos cómo desarrollar dichos dones. Tenemos cómo desarrollar esas tareas. Pero debemos dejar que el Espíritu trabaje en nosotros, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, el evento más importante, más apremiante de nuestras vidas ha de ser ese, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Debemos aprender a desear que Cristo venga rápido, que no se demore. Esa es nuestra esperanza. Decir, Cristo, ven pronto por nosotros. Así debemos ser, así debemos vivir, teniendo en cuenta que Cristo está ahí, está cerca, está más cerca que nunca de volver. Debemos estar siempre meditando en eso. El cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El cual también nos confirmará hasta el fin. Dios, Cristo, nos va a estar confirmando hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a estar perfeccionando hasta el fin. Día a día va a estar diciendo, hey, tú sí eres mi hijo. En las dificultades, hey, yo te voy a apoyar. Cristo nos va a estar confirmando hasta el fin. Todo el tiempo, hasta el último día. Si somos hijos de Él, va a estar todo el tiempo mostrando que de verdad somos hijos de Él. Es para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene un propósito. Ese ir mejorándonos día a día, ir transformándonos día a día, tiene un propósito. Que seamos irreprensibles cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo en el fin de los tiempos. Fiel es Dios, para el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros podamos decaer en nuestro día a día, Dios va a seguir ahí, y Dios nos va a seguir apoyando día a día, nos va a seguir mostrando un camino para tomar, nos va a seguir mostrando las decisiones correctas para nuestras vidas. Por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es nuestro propósito más grande, tener comunión con su Hijo. Y de aquí surge una pregunta mucho más importante. ¿Tiene usted comunión con Dios día a día? ¿Le habla? ¿Le escucha? ¿Le ama?